Revelado, el increíble momento en que un profesor emociona al hablar 12 lenguas en segundos. El aula estaba cargada de nervios y emoción. Don Javier, el querido profesor del pequeño pueblo de San Miguelito, se preparaba para un día que prometía ser memorable. La competencia de idiomas que había soñado por meses estaba a punto de comenzar. No solo era un evento, era su oportunidad para cambiar las percepciones de todos, incluso de aquellos que veían el aprendizaje de otros lenguajes como un lujo inalcanzable. Sus alumnos, llenos de entusiasmo, se miraban unos a otros, nerviosos pero impacientes por mostrar lo que habían aprendido. En su corazón, don Javier llevaba el peso de un sueño, dar a sus estudiantes las herramientas que él nunca tuvo para explorar el mundo más allá de las montañas que rodeaban su pueblo. Mientras los estudiantes organizaban los últimos detalles, su mente viajaba a su infancia. Recordó cómo, con cada libro que leía, se sumergía en mundos lejanos que anhelaba conocer. Pero la vida en San Miguelito había sido dura. Familias luchando por lo básico, padres preocupados por llenar estómagos vacíos en lugar de abrir libros llenos de palabras. A pesar de esto, don Javier se negaba a ceder. Sabía que aprender un nuevo idioma podía desbloquear un futuro lleno de oportunidades. El gran día llegó, pero la sombra de la resistencia de algunos padres lo abrumaba. «¿Es un lujo?», había gritado Ricardo, un amigo de la infancia, en una reunión reciente. «Debemos concentrarnos en este mundo y lo que nos ofrece, no en sueños». Pero don Javier no se dejaba amedrentar. La competencia sería su respuesta, su forma de demostrar que la educación podía transformar vidas. Cuando el ambiente festivo llenó el patio de la escuela, colores vibrantes decoraban el lugar y el bullicio de risas infantiles resonaba, don Javier sintió como sus nervios se convertían en energía. Sin embargo, su corazón latía más rápido que nunca, ya que sabía que también tenía un secreto que revelaría, su habilidad para hablar 12 idiomas. Expectantes, los alumnos y padres se acomodaron en sus asientos. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el momento culminante estaba por llegar. Cuando don Javier se levantó y comenzó a hablar en diferentes idiomas, la sala se llenó de asombro y el murmullo de admiración se hizo eco. Los rostros de sus estudiantes se iluminaron de orgullo, pero la llegada de Ricardo cambió la atmósfera. Con mirada crítica, exigió explicaciones, cuestionando si don Javier había abandonado su cultura por un espejismo. Aquel intercambio encendió la llama de un conflicto que dividió a la comunidad. Don Javier se encontraba en un dilema. Seguir su pasión significaba enfrentarse a sus raíces y a aquellos que esperaba inspirar. Pero en su interior, sabía que este era el momento de inclinar la balanza. Ahora, la educación no solo debía ser una cuestión de sobrevivir, sino también de avanzar hacia un futuro esperanzador en el que las oportunidades no fueran un privilegio, sino un derecho. Mientras la tensión aumentaba, la pregunta era clara: ¿podría don Javier construir un puente entre su tradición y la posibilidad de un mañana diferente? La tensión en el aire era palpable. Don Javier respiró hondo, y con una voz que temblaba con el peso de sus emociones, se dirigió a los presentes. «No estoy abandonando nuestras raíces, Ricardo. Estoy brindando a nuestros jóvenes la oportunidad de abrazar el mundo. Aprender otro idioma no significa olvidar quiénes somos. Es ampliar nuestras posibilidades, abrir puertas que jamás pensamos que existen». Los murmullos aumentaron. Algunos padres asintieron, pero otros seguían cruzados de brazos, como si quisieran encerrar sus corazones en una fortaleza. Ricardo, con su rostro impasible, observó a su alrededor. Algunos rostros de jóvenes llenos de esperanza se iluminaban, pero el conflicto seguía vivo. La frase de don Javier resonó como un desafío. Era hora de mostrar la profundidad de su pasión y así, comenzó. Cada idioma salía de sus labios como un canto a la diversidad, una celebración de la humanidad. El inglés trajo consigo una chispa de modernidad, el francés un aire de elegancia, el quechua resonó con el eco ancestral de sus ancestros. Cada palabra era un recordatorio de que la identidad no se desdibuja, sino que se enriquece con el conocimiento. Los estudiantes, al ver a su maestro brillar, afluyeron en entusiasmo.
Se levantaron y pronunciaron frases que conectaban culturas, mientras los padres, por primera vez, parecían escuchar con atención. Los comentarios y las críticas de días pasados se desvanecieron ante la fuerza de su mensaje. Don Javier les había mostrado que cada palabra contaba una historia, y cada historia tenía el poder de transformar vidas. Al finalizar su exposición, un aplauso ensordecedor estalló en el patio. Las sonrisas de los alumnos reflejaban la luz de una nueva esperanza. Sin embargo, a pesar de la euforia, don Javier sintió un nudo en su estómago. La victoria en el corazón de la comunidad aún era incierta. Podía sentir la mirada de Ricardo, aún descontenta, desafiándolo a mantener un equilibrio entre sueños y realidades. Esto es solo el principio, dijo don Javier al público. A partir de hoy, tejamos juntos un camino hacia el conocimiento, donde cada lengua sea una herramienta y no una barrera. La voz temblorosa de su corazón se hizo eco entre los presentes, sembrando curiosidad, y a la vez, confrontación. Ricardo finalmente se alzó, enfrentando a don Javier con una pregunta que todos temían: ¿y si fracasas? ¿Qué pasará si estos jóvenes se sienten decepcionados y regresan a la rutina que tanto hemos tratado de cambiar? Las palabras cayendo del cielo como lluvia pesada. La comunidad se quedó en un imponente silencio, cada parpadeo era un murmuro de reflexión. Don Javier vio las preocupaciones en los ojos de Ricardo, pero en lugar de ceder, algo en su interior se encendió. El fracaso es parte del aprendizaje. Lo que importa es levantarse y seguir adelante. Juntos, las luces del atardecer comenzaban a filtrarse a través de las nubes, tiñendo el cielo de un naranja vibrante. La incertidumbre sobre el futuro seguía pesando, pero una chispa de unión comenzaba a formarse entre los presentes. Había más en juego que un simple aprendizaje de idiomas, se trataba de tejer una comunidad que aprendiera a soñar en grande. Mientras los estudiantes se reunían, llenos de ideas para nuevos proyectos de idiomas, don Javier se dio cuenta de que el camino sería largo y tortuoso, pero la semilla del cambio ya había sido sembrada. La pregunta que lo invadía ahora era: ¿podría un desafío colectivo unir a esta comunidad en torno a un sueño compartido? Sin saberlo, la respuesta a esa pregunta estaba a punto de llegar de maneras inesperadas. Cuando un correo llegó a su bandeja de entrada con el asunto: oportunidad única para el pueblo, todo cambiaría. El brillo de aquel atardecer se desvanecía poco a poco mientras don Javier abría el correo con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Las palabras oportunidad única para el pueblo parpadeaban en su pantalla como un faro en medio de la oscuridad. El prometedor mensaje de una ONG que buscaba apoyo para iniciativas educativas lo envolvía en una corriente de esperanza. Pero las dudas no tardaron en asediarlo. ¿Y si nadie se une a esta causa?, pensaba. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno como para movilizar a esta comunidad? La presión se hacía más pesada a medida que fue recordando el rostro de Ricardo, su postura desafiante. No podía permitir que el miedo al fracaso lo detuviera, pero como convencer a los demás de que juntos podían alcanzar lo imposible, respiró hondo y decidió hacerlo. Sin perder tiempo, convocó una reunión. Quería compartir la noticia y con ella, un nuevo brillo de propósito. La plaza del pueblo se llenó esa noche, con luces iluminando el espacio, resaltando las expresiones preocupadas en los rostros de sus vecinos. La ansiedad se tejía en el aire, un telón de fondo al drama que estaba a punto de desatarse. Con una voz firme, don Javier se dirigió a todos. Hoy no solo les traigo una oportunidad, sino un llamado a la acción. Una ONG nos ofrece recursos para crear un programa educativo que no solo enseñe idiomas, sino que también fomente el respeto por nuestras raíces culturales. Imaginen la posibilidad de viajar y conocer otras culturas. Diferentes idiomas, nuevos amigos, enriqueciendo nuestro pueblo. La emoción comenzó a surgir en algunos rostros, pero otros, como el de Ricardo, seguían escépticos. ¿Y qué costo tendrá eso?, preguntó, la preocupación dibujándose en su frente. Si no se concretan las cosas, ¿no será otro sueño roto? Don Javier sintió un escalofrío ante la lógica de su adversario. La posibilidad de que el proyecto se convirtiera en otra promesa vacía era aterradora. Pero entonces recordó las palabras que había compartido antes: el fracaso era inevitable, pero levantarse era la clave. No se trata de lo que podemos perder, sino de todo lo que podemos ganar, insistió, viendo cómo algunos padres comenzaban a murmurar entre ellos, hablando de la posibilidad de dar a sus hijos algo más. Esa noche, mientras siguieron las discusiones, algo empezó a cambiar. La comunidad se sentía viva, llena de potencial. Alguien desde el fondo se atrevió a sugerir: ¿qué tal si hacemos una feria de idiomas?
una celebración donde cada uno de nosotros aporte algo de su cultura y su lengua. La idea prendió fuego a la conversación, y poco a poco, la tensión se transformó en entusiasmo. Don Javier sintió que el aliento regresaba a sus pulmones. Había en sus ojos el reflejo de una nueva esperanza, como si el anhelo de aprender y crecer juntos finalmente comenzara a florecer. Pero, en ese momento de alegría, un nuevo mensaje llegó. Era de la ONG, y el espesor de un nuevo reto se palpaba en el aire. Hemos seleccionado grupos, y ustedes deberán presentar un proyecto concreto sobre lo que desean lograr. La emoción se detuvo en seco. El desafío era real. No era suficiente con sueños e ideas, necesitaban un plan. Don Javier miró a su alrededor. La comunidad ahora estaba entrelazada en esa red de oportunidades, pero requeriría trabajo y compromiso. ¿Qué vamos a hacer, entonces?, preguntó una voz en la multitud. Rompió el encanto del momento con temor. Y así, la pregunta quedó en el aire, cargada de expectativa. Don Javier lo sabía, el viaje apenas comenzaba. La participación y el esfuerzo de todos serían la clave, pero, ¿sería la comunidad capaz de unirse realmente? En ese instante, los corazones latían como uno solo, pero el futuro aún era incierto. Podrían dar el siguiente paso y diseñar su destino. Los ojos de don Javier se encontraron con los de Ricardo, y ambos comprendieron que el camino se bifurcaba. La plaza se llenó de murmullos dispersos, como hojas arrastradas por el viento. Las palabras de don Javier aún resonaban en sus oídos, pero la realidad del desafío que se avecinaba comenzó a caer como una pesada manta. Ricardo hizo un gesto con la mano, atrayendo la atención de todos. ¿Y qué nos hace pensar que podemos hacerlo? La última vez que intentamos algo grande, acabamos con las manos vacías. Su voz, aunque firme, temblaba con un eco de dolor. Es cierto, contestó Elena, una madre que siempre había creído en el esfuerzo colectivo. Pero esta vez es diferente. No somos solo nosotros, tenemos a la ONG apoyándonos. Y no es solo un sueño, es una posibilidad real. Sus palabras dibujaron en algunos rostros una leve chispa de esperanza, pero Ricardo no se rendiría fácilmente, tenía argumentos. ¿Y si se va el apoyo? ¿Y si no conseguimos más que unas pocas charlas? Me gustaría ver eso y no quedarme con una ilusión vacía, replicó enfáticamente. La tensión en el aire se espesaba, como si cada persona en la plaza sintiera la presión del tiempo avanzar. Don Javier, con un profundo suspiro, sintió que su corazón palpitaba cada vez con más fuerza. La clave estaba en conectar sus preocupaciones con sueños, en hallar un camino que uniera esos dos mundos. Miren, dijo, alzando la voz para silenciar las dudas. El primer paso es nuestro. Crear un proyecto educativo significa crear oportunidades no solo para nosotros, sino para nuestros hijos. Esta es la inversión en su futuro. Y si lo hacemos juntos, nadie podrá detenernos. ¿Y qué pasará en la feria de idiomas?, preguntó una joven entre la multitud, su voz temblaba con la emoción de una posibilidad. ¿Podríamos mostrar lo que sabemos, lo que tenemos? ¿Tal vez compartir un poco de nuestras historias y culturas? Exacto, respondió don Javier, sintiendo como un rayo iluminaba la esperanza en sus corazones. Podemos compartir nuestras tradiciones, recetas, cantos. Cada uno de nosotros tiene un pedazo de esta cultura que vale la pena mostrar. La feria no solo será de idiomas, será de identidad. Los ojos comenzaron a brillar. Ya no solo eran murmullos de incertidumbre, sino un canto conjunto de creatividad. Las ideas flotaban en el aire, algunos hablaron de actuaciones de teatro, otros de talleres de cocina. Incluso se sugirió el intercambio de productos, ese intercambio tangible que uniría aún más a la comunidad. Pero justo cuando el espíritu se elevaba, Ricardo tomó aire, su postura más decidida. Está bien, pero eso no es suficiente. Necesitamos un plan sólido y una estructura. Claro que la cultura cuenta, pero, ¿cómo lo transformamos en algo que la ONG necesite ver? Lo que tenemos que presentar se tiene que destacar, ser único. Entonces, ¿dónde empezamos?, preguntó una voz desde el fondo. Más que una pregunta, sonó como un reto. La comunidad se acercaba a un precipicio, al borde de dar el salto hacia lo desconocido. Don Javier sintió el tiempo detenerse. Su mente giraba, buscando respuestas. No era solo un proyecto, sino el futuro de todo un pueblo. Creo que cada uno de nosotros tiene algo que aportar. ¿Y si trabajamos en equipos?
Cada grupo podría enfocarse en un aspecto particular de la educación, idiomas, cultura, arte. Al final, uniremos todo para crear una presentación única. El consenso vibró entre ellos como un latido. De repente, el joven Manuel, conocido por su habilidad con los números, gritó: «¿Y podríamos hacer un cronograma? Una forma de dividir tareas para que cada cosa quede clara y podamos avanzar rápido perfilando nuestras ideas». Una ola de asombro recorrió la plaza. Las emociones se fundían con energía creativa, cada voz aportando, cada idea iluminando un rostro. Pero mientras la comunidad comenzaba a entusiasmarse, algo cambió en el aire. Un susurro de preocupación pasó entre las filas. La urgencia de lo que venía era palpable. ¿Podrían realmente hacer todo esto antes de la fecha límite que la ONG impuso? Don Javier lo sabía, la verdadera batalla apenas comenzaba. Había una chispa de entusiasmo, sí. Pero los desafíos serían grandes. A medida que cada persona se comenzaba a dispersar para trabajar en sus grupos, él sintió que sus propios miedos regresaban, inquietantes. ¿Lograrían convertir su entusiasmo en acción? Las luces de la plaza comenzaron a parpadear, casi como un reflejo de la incertidumbre. ¿Podremos encontrar el camino correcto?, se preguntó don Javier, sintiendo que una parte de él anhelaba la respuesta. Y así, la noche se cerró con ese nuevo reto en sus corazones. Unirse, para soñar, pero también para luchar por cada paso. Mientras avanzaban hacia el futuro, el eco de la pregunta quedaba en su mente: ¿esta vez, serían capaces de crear la historia que todos esperaban? La primera luz del alba se coló entre las calles de la comunidad. Los rezagos de la noche se desvanecían lentamente, mientras la plaza comenzaba a cobrar vida nuevamente. Don Javier se encontró allí, con una taza de café caliente en las manos, observando cómo la vitalidad y el compromiso empezaban a surgir. La noche anterior había sido intensa, llena de ideas y esperanzas, pero también de temores que asediaban su corazón. Caminaba de un lado a otro, sintiendo que el peso de su responsabilidad crecía. «Esto no solo es un proyecto», murmuró para sí mismo. «Es la esencia de quienes somos». Mientras lo pensaba, algunos miembros de la comunidad comenzaron a llegar, cada uno con una actitud diferente pero todos conectados por aquel deseo ferviente de cambiar su destino. Elena fue la primera en acercarse, iluminada por su espíritu inquebrantable. «Don Javier, tengo una idea para las actividades de la feria», dijo, a medida que el café comenzaba a enfriar en sus manos. «Podríamos incluir un rincón para que los niños cuenten historias en sus lenguas nativas, algo que les conecte con sus raíces». Su voz brillaba con emoción. «Es magnífico», exclamó don Javier. «Eso encierra nuestro objetivo, celebrar nuestra identidad». Con ese simple comentario, se sintió más energizado, recordando que el esfuerzo comunitario tenía el potencial de ser un faro de inspiración. Poco a poco, más personas se unieron, cada uno trayendo sus propias ideas y al mismo tiempo un trocito de su esencia. Manuel se presentó con una lista organizada que detallaba las tareas en las que todos podrían colaborar. «Así, cada grupo tendrá un objetivo claro y podremos avanzar sin perdernos de vista», explicó, mostrando su entusiasmo. Sin embargo, mientras la tormenta creativa avanzaba, las dudas de Ricardo no se desvanecían. La inquietud era palpable cuando apareció, con líneas de preocupación marcadas en su rostro. ¿De verdad creen que esto será suficiente para impresionar a la ONG? ¿Y si todo lo que hacemos no sirve para nada? Su voz sonó tan grave que algunos miraron hacia abajo, sintiendo la tensión en el aire. Don Javier, tratando de suavizar la inquietud, respondió: «Ricardo, cada pequeño paso cuenta. Lo importante es que estamos juntos. Cada historia, cada actividad tiene poder. No podemos dejar que nuestros temores nos frenen». La conversación equilibraba la balanza entre la esperanza y la angustia. Mientras el día avanzaba, los grupos comenzaron a formarse, y el esfuerzo fue más allá de lo esperado. Algunos se sumaron a crear decoraciones, otros a diseñar carteles, mientras un grupo de jóvenes ensayaba un baile típico. La plaza se llenó de colores, risas y murmullos. Pero al fondo, Ricardo seguía inscrito en sus pensamientos, sintiendo que el tiempo se le escapaba entre los dedos. A medida que el sol se alzaba en el cielo, la intensidad de la presión aumentaba. La fecha límite para presentar el proyecto estaba cada vez más cerca, y la incertidumbre, como sombra, se cernía sobre ellos. Don Javier lo percibía muy bien. No solo era el futuro de un proyecto, era su comunidad batallando contra sus propios demonios. Cuando el reloj marcó el mediodía,
un ruido atronador interrumpió el bullicio de la plaza. Un coche de policía se detuvo bruscamente frente a la comunidad, rompiendo el ambiente festivo. Desde el interior, un hombre alzó la mano e hizo un gesto de silencio. La mirada seria de su uniforme presagiaba mala noticia. La ONG quiere ver el progreso de su proyecto hoy mismo, pronunció con voz firme, y sus palabras resonaron como campanas de alarma. El aire se congeló, los rostros se tornaron serios. No había tiempo. No solo era cuestión de ideas, era un examen inesperado. Don Javier sintió pánico y determinación al mismo tiempo. No podemos rendirnos ahora, pensó. El futuro de su comunidad pendía de un hilo. Este es nuestro momento, se dijo a sí mismo, aunque sabía que el desafío que se presentaba era aún mayor de lo que había imaginado. Se giró hacia la plaza, viendo a su gente, y supo que no podían dejarse desanimar. Tenían que unir fuerzas, demostrar quiénes eran realmente. Vamos, hay trabajo que hacer, gritó, sus palabras llenas de fervor. La comunidad se reunió rápidamente alrededor de él, consciente del reto, pero también llena de la chispa que habían encendido juntos. La adrenalina creció en cada rincón de la plaza. Esto no es solo un proyecto, resonó la voz de don Javier ahora más fuerte. Esto es nuestra lucha, nuestra identidad. Demostremos lo que somos capaces de lograr. Y así, mientras las horas se deslizaban rápidamente, un nuevo camino se desplegaba ante ellos. La urgencia era real, y en sus corazones ardía la luz de la esperanza. La verdadera batalla por su identidad comenzaba, pero se sentían listos. Sin embargo, justo cuando se daban cuenta del potencial que llevaban dentro, una pregunta se plantó en la mente de don Javier. ¿Serían capaces de concretar su visión en tan poco tiempo? La respuesta estaba a la vuelta de la esquina, y todos la esperaban con ansias y temores. ¿Podrían transformar su pasión en impacto antes de que la oportunidad se desvaneciera? La plaza bullía como un hervidero de actividad. Don Javier, con el corazón todavía acelerado por la repentina noticia de la visita de la ONG, se sintió rodeado de una marea de entusiasmo indomable. Cada persona trabajaba con un propósito renovado, como si el aire fuese electrificado por una fuerza colectiva. Sabía que ese momento era crucial, su comunidad debía demostrar que cada palabra contaba, que cada historia tenía impacto. El tiempo comenzó a convertirse en un enemigo, los minutos parecían evaporarse como el rocío al sol. Mientras corría de un grupo a otro, intentó conciliar la energía que emanaba de todos, unirla en un solo lugar donde pudiera ser vista, probablemente en un compromiso bello y conmovedor. Nikki. ¿Cómo va el rincón de los relatos?, preguntó, acercándose a una joven con cabello rizado, que cortaba papel de colores junto a otros niños. La pequeña sonrisa que se dibujó en su rostro le devolvió la confianza. Estamos listos para que nuestros abuelos cuenten sus historias, don Javier. Hoy aprenderé a decir gracias en todas las lenguas que tengo en mi familia. Eso es, Nikki. Cada palabra es un puente hacia nuestro pasado. Eso es amor. Don Javier le dio una palmadita en el hombro. Ella miró los papeles, como si acariciara sus raíces. De pronto, un rayo de risa resonó desde un grupo de adolescentes que ensayaban el baile. Una de las chicas, María, se lanzó a un giro cómico que hizo caer a su compañero, quien, atrapado en el hilarante torbellino, terminó rodando por el suelo. Tienen que concentrarse, chicos. Esto no es un circo, bromeó don Javier, permitiéndose un momento de ligereza en medio de la presión. Sin embargo, en su interior, una pequeña voz lo instaba a no distraerse. Miró el reloj. El tiempo apremiaba. Chicos, a formar. Necesito a todos a su puesto, gritó, notando cómo las sonrisas del grupo se equilibraban con la seriedad de la misión. Todos sabían lo que estaba en juego, la responsabilidad de representar sus raíces caía sobre sus hombros. La plaza se transformó en una pinacoteca vibrante de cultura. Un par de niños, con trajes coloridos, se colocaron en el centro, listos para mostrar los bailecillos de sus abuelos. Don Javier observó su reflejo de esperanza, pero al mismo tiempo no podía ignorar la inquietud que acechaba en el fondo de su mente. ¿Y si no cumplen con las expectativas?, se preguntó, sintiendo una punzada en su pecho. Pero había algo más fuerte que la duda, una llama de propósito. No dejen que los nervios los derriben. Recuerden que esto es para nosotros. Alentó, pero al mismo tiempo,
su voz interior rugía un fuerte eco de incertidumbre a medida que la tarde se tornaba en un cálido abrazo. Un tumulto se generó cerca del coche de policía. Un grupo de reporteros había llegado, deseoso de capturar cada detalle. Don Javier miró a su alrededor, percibiendo el temor de algunos. Esto puede ser lo que necesitamos, pensó, recordando la importancia de ser vistos y escuchados. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se acercó a los reporteros. Por favor, lo que estamos haciendo aquí es más que un proyecto. Es un movimiento. Nuestras historias son nuestro patrimonio y queremos que el mundo lo escuche, dijo en voz alta. Los reporteros intercambiaron miradas, intrigados por su fervor. Mientras todos se preparaban para mostrar su magia, don Javier sintió como la comunidad se unía detrás de él. Cada uno de ellos, un ladrillo en el puente que estaban construyendo hacia sus raíces, y aunque sentía que el mundo entero estaba observando, su corazón a un lado de la razón latía con fuerza. ¿Podrían realmente capturar esa conexión tan profunda con tan poco tiempo? Entonces, como si el universo lo hubiera oído, un niño se acercó a él con gafas de sol y un micrófono de juguete, levantando su voz con el ímpetu de un guerrero, listo para compartir su historia. Don Javier, yo quiero contar la historia de mi abuela en nuestra lengua, gritó. Los ojos de don Javier se llenaron de lágrimas. En ese instante supo que la magia estaba en marcha, pero también lo sabía, este era solo el principio. La golpeante realidad de que todo podía romperse también amenazaba su espíritu. ¿Estaría la comunidad lista para enfrentar lo que vendría? El desenlace los esperaba en un horizonte incierto, y el desafío apenas comenzaba. El murmullo comenzó a crecer, como un eco que reverberaba en el aire. Don Javier observó cómo el pequeño con el micrófono de juguete se erguía, decidido, entre la multitud. La valentía de aquel niño lo conmovió profundamente. Era como si la esencia misma de la comunidad se concentrara en sus ojos brillantes. Este es el momento, pensó, sintiendo que las palabras desfilarían en un torrente de emociones. Un tambor distante resonó, marcando el inicio de la presentación. La plaza se llenó con el aroma de la comida típica que cocinaba con dedicación doña Elsa mientras la música tradicional se deslizaba suavemente entre el ruido de la gente. Una sensación de multitud expectante llenaba el aire, palpable e intensa. «Vamos, todos juntos», convocó don Javier, mientras su mirada se centraba en la pista. Los niños se alinearon, algunos nerviosos, otros emocionados, todos entrelazados por un hilo invisible de determinación. Las abuelas observaban desde el borde, sus ojos brillando con orgullo. Los abuelos, con rostros llenos de historias, murmuraban palabras alentadoras. Un niño, vestido con un traje tradicional que parecía pesar más que su propia alma, se adelantó y llenó el espacio con una energía contagiosa. Comenzó a contar la historia de su abuela en su lengua materna, entrelazada con gestos que atrapaban la atención de toda la plaza. «Es un cuentacuentos», pensó don Javier, sintiéndose cada vez más emocionado. Las primeras palabras resonaron como un canto ancestral, un puente entre generaciones. Los adultos intercambiaron miradas cargadas de nostalgia, los niños aplaudían, mientras el sonido del tambor resonaba al ritmo de sus corazones. «Esto es lo que somos», murmuró don Javier para sí mismo, sintiendo que cada palabra contada era una victoria, un grito de identidad. Entonces, como si los demás hubieran esperado ese momento, otros niños se unieron. Cada relato, cada gesto, cada risa era un reflejo de sus historias compartidas, entrelazadas como los hilos de una rica tela familiar. «Yo quiero contar la historia de mi madre», gritó una niña con trenzas de colores, corriendo a unirse al improvisado escenario. Sus ojos chispeantes brillaban con emoción. Don Javier sintió que el tiempo se detenía, cada relato ampliaba el horizonte de su comunidad, tejía un lazo indestructible, pero en medio de esta ola de éxtasis, instintivamente, un escalofrío recorrió su espalda. «¿Qué hay de los que no quieren escuchar?», pensó, preguntándose si sus historias resonarían en los corazones de los que importaban. «¿Y si el mundo no está preparado para lo que venimos a contarles?». La sombra de la inseguridad se asomó, haciéndolo dudar. Ese pensamiento se vio interrumpido cuando María, aún riendo de su giro cómico, tomó el micrófono. «Aquí vamos otra vez», exclamó, sin un rastro de duda. Don Javier no pudo evitar sonreír, ella era el faro de luz que marcaba el camino. La plaza fue invadida por una ola de historias, risas y susurros. Don Javier levantó la mirada hacia los reporteros que capturaban el momento. Sus lentes enfocaban la vida de la comunidad, era todo lo que habían buscado.
Pero, ¿y si la historia no resuena en sus corazones? Mientras sus mente y corazón chocaban como dos corrientes, el niño que había comenzado todo con su micrófono de juguete ahora había dado paso a una serie de voces críticas en la multitud. «No olviden la vida de nuestra gente que nos pertenece», gritó alguien. El eco de su declaración atrajo las miradas de todos. ¿Qué sucederá si no aplauden?, pensó don Javier, sintiendo una presión creciente en su pecho. ¿Podría la comunidad sostenerse al enfrentar la realidad que se aproximaba, sin poder desviar sus pensamientos? Notó que la energía seguía aumentando, una ola salvadora en medio de la incertidumbre. ¿Podrían sus voces alzar el vuelo y ser escuchadas? En un instante, todo cambió. El niño del micrófono de juguete dio un paso adelante, como si quisiera hablar de nuevo. Pero esta vez, su tono había cambiado. «Aquí estamos», dijo, firme y claro. «No. Solo somos historias. Somos presentes, somos futuros». Fue un golpe directo a las inseguridades de don Javier, quien de repente sintió que el amor superaba la duda, que la comunidad estaba unida en la fragilidad de su esperanza. El estruendo de aplausos estalló en la plaza. Don Javier, con lágrimas en los ojos, levantó las manos, como si pretendiera frenar la marea de emociones desbordadas. Todo el mundo estaba allí, pero en ese frágil instante, todo parecía colapsar. Las historias denotaban vulnerabilidad al mismo tiempo que fuerza. ¿Podría esto ser el giro que necesitaban? ¿Serían lo suficientemente valientes para enfrentar lo que acechaba en las sombras? La incertidumbre pugnaba por salir a la luz. En un rincón de su mente, una pregunta asomó tímidamente, y sentía que necesitaba la respuesta. ¿Estaban listos para contar su historia más importante? La realidad enfrentaba a sus propios héroes en un mundo que no siempre escucharía. Las palabras se volvieron un eco en su corazón, pero la batalla por su identidad apenas comenzaba. El aire parecía vibrar en la plaza mientras los aplausos resonaban como el poderoso latido colectivo de la comunidad. Don Javier sentía que su corazón palpitaba al unísono con el vibrante ritmo de la música. Las historias de los niños, salpicadas de risas y ecos de la memoria, habían creado un espacio sagrado donde el pasado y el presente coexistían. Pero de repente, sintió que algo inesperado estaba a punto de estallar. Fue entonces cuando un nuevo rostro emergió entre la multitud. Un hombre alto, con una mirada intensa y una presencia magnética, se abrió paso hacia el pequeño escenario. Era el profesor Manuel, recién llegado al pueblo, y la curiosidad picó en el aire. Los murmullos crecieron a su alrededor, un contraste palpable con la celebración. ¿Qué vendría a aportar? Don Javier contuvo la respiración. El profesor Manuel era una figura icónica, conocido por su fluidez en múltiples lenguas y su capacidad para conectar culturas. Pero, ¿estaba preparado el pueblo para lo que tenía que decir? «Permítanme un momento», exclamó el profesor, levantando una mano, atrayendo la silenciosa atención del público que comenzaba a dispersarse. «Hoy es un día especial. Hoy no solo escuchamos historias, las creamos. Y yo, como maestro, estoy aquí para aprender de ustedes». Su voz resonaba con una autoridad que atraía a grandes y pequeños. Don Javier sintió un nudo en el estómago. La llegada del nuevo maestro parecía ser un regalo, pero también podía ser una carga. Las miradas eran un torbellino de emociones, y el peso de las expectativas se cernía sobre la plaza. La historia de la comunidad se convirtió en un escenario para un encuentro inesperado. «Déjenme compartir algo que considero esencial», continuó Manuel, «las lenguas que hablamos son ventanas a nuestros corazones». Tomando una respiración profunda, comenzó a fluir en un español perfecto, luego pasó al inglés, y posteriormente realizó un despliegue vertiginoso de frases en francés, portugués, e incluso alguna lengua indígena que hizo que algunas abuelas dejaran escapar un suspiro de reconocimiento. La magia estaba en la familiaridad de sus palabras, cada lengua era un puente que conectaba diferentes mundos. El impacto fue inmediato. Los niños, que habían estado tan llenos de orgullo al compartir sus historias, ahora se miraban entre ellos con una mezcla de asombro y determinación. Las historias de sus abuelos, sus vivencias, parecían exigirse un espacio en ese nuevo diálogo. «Esto es lo que somos», insistió el profesor, su mirada barriendo a la multitud. «No solo en una lengua, sino en muchas. Sus historias son la base de todo lo que podemos construir juntos». La emoción envolvía el aire, casi se podía tocar. Don Javier se sintió arrastrado por una ola de esperanza,
quizás esa mezcla de voces podría convertirse en un coro que resonara más allá de su plaza, más allá de lo que alguna vez se atrevieron a soñar. Pero una sombra apareció en su mente. ¿Estamos listos para abrir nuestro corazón a alguien más? La repentina y poderosa energía de la plaza se sentía frágil. ¿Y si no se sentían cómodos? Aquella incertidumbre latía en su pecho como un tambor distante, mientras el profesor Manuel continuaba, hablando de la importancia de la identidad y el respeto por cada historia contada. Un grupo de jóvenes comenzó a murmurar entre ellos. Don Javier percibió su inquietud, sintiendo que no los podían apresurar a participar. Los rostros serios contrastaban con el entusiasmo de los niños. ¿Sería posible que algunos temieran que sus voces se ahogaran en el vasto océano de nuevas lenguas? El aire se volvió pesado y denso. El eco de la risa se diluyó, dejando al descubierto un dilema entre la comunidad y su futuro. La empatía se alzaba como un faro en la oscuridad, pero también surgía la pregunta inquietante de la confrontación y la aceptación. Justo antes de que el silencio pudiera cernirse por completo, un niño al fondo, pequeño y con una voz temblorosa, levantó la mano. «Yo quiero hablar también». La declaración, simple pero poderosa, iluminó la plaza como un relámpago en la tormenta. Don Javier sintió que su corazón se detenía. ¿Sería ese el momento decisivo? ¿Cómo reaccionaría la comunidad esa vez? La vulnerabilidad del niño podría ser el catalizador que necesitaban, el puente que uniera los ecos de su pasado con las promesas del futuro. Con la mirada fija en aquellos ojos repletos de valor, don Javier supo que lo que estaban a punto de vivir no era solo un relato más, sino el comienzo de algo monstruosamente bello. Pero en su interior, una pregunta daba vueltas: ¿se atreverían a ser lo que realmente eran, y a dejar que sus voces resonaran como un solo canto en el escenario del mundo? El pequeño se enderezó, su mano temblorosa alzándose como un faro en la bruma. Don Javier, sin poder contenerse, sintió que su aliento se cortaba. Eran esos momentos los que definían comunidades, pulsos de vida que necesitaban fluir. El murmullante silencio que se apoderó de la plaza dio paso a un pequeño susurro: «Mi abuelita siempre me cuenta historias de cuando era niño». El profesor Manuel sonrió, ese gesto cálido que parecía irradiar comprensión. «Por favor, ven aquí», invitó a la niña. La multitud contuvo la respiración mientras ella daba pasos titubeantes hacia el centro, sus zapatitos rebotando sobre el suelo de piedra. Con cada paso, la tensión se disolvía un poco más, como si el eco de los aplausos se alzara de nuevo desde el fondo del corazón de cada asistente. «Cuéntanos, pequeño», instó Manuel, inclinándose ligeramente hacia ella, como si cada palabra que compartiera fuese un tesoro. El niño tragó saliva, ensayando su voz en el caótico silencio. «Ella dice que en su pueblo había un río que siempre hablaba». Las palabras comenzaron a fluir, cada frase destellando entre las sombras de la plaza como luz en la oscuridad. Poco a poco, los rostros enfocados en él comenzaron a iluminarse. Las historias de su abuela resonaban en sus corazones, muchos habían crecido escuchando relatos similares. Era una conexión que trascendía fronteras y tiempo. El niño, sintiendo el poder de su propia voz, se adentró más en la historia, sus ojos brillarían con cada evocación de su tierra lejana. Y allí, en medio de su relato, don Javier pudo ver cómo el profesor Manuel se acercaba al lado del niño, animándolo con un gesto. «Esto es lo que necesitamos. Más voces. No solo de los pequeños, sino de todos nosotros», exclamó, levantando su mano hacia la multitud, instándolos a unirse al coro. Un murmullo de asentimiento se esparció por la plaza. Las miradas de los jóvenes, que antes reflejaban duda, ahora brillaban con expectativa. Uno de ellos se adelantó, un muchacho de cabello rebelde y mirada desafiante, y dijo: «Yo también tengo una historia. Se la debo a mi abuela». El ambiente se hizo eléctrico. «El río es más que agua», comenzó el joven, su voz resonante cargada de emoción. «Es un testigo de nuestras alegrías y penas. Al cruzarlo, siempre siento que cada lágrima y risa fluyen hacia un lugar donde todos nos entendemos». En ese instante, don Javier comprendió que el miedo a ser olvidados no residía en el dolor de no ser escuchados, sino en la falta de valentía para compartir. Un grupo de adultos se aferró a sus recuerdos, algunos inconscientemente, mientras un par de manos se alzaron también. Las historias brotaban, cada una más rica y poderosa que la anterior. Risas, lágrimas, relatos de amor y pérdidas se entrelazaban en una hermosa red que desafiaba las palabras, uniendo el pasado con el presente. Como si fueran notas de una melodía en crescendo, la plaza se llenó de voces dispares que comenzaban a administrar al aire una nueva canción. Don Javier sintió como el nudo de su estómago se aflojaba.
La preocupación de que la comunidad no estuviese lista se desvanecía en la calidez de la aceptación, en la fuerza de lo compartido. Acercándose más al corazón de la multitud, Manuel levantó la mirada hacia don Javier, compartiendo con él una sonrisa cargada de esperanza y desafío. Vemos ahora que cada historia es un ladrillo de nuestro nuevo hogar. ¿Quién más se atreve a construir? Justo en ese momento, un estallido de risas infantiles estalló en la plaza, rompiendo la última barrera de la duda. Y entonces, un eco de voz femenina surgió desde el fondo: yo lo haré. Pero primero tengo que contarles sobre el árbol en mi patio que escucha las historias de mis amigos. El instante se volvió mágico, cada alma se sintió valiosa. Pero al fondo de su mente, don Javier suspiró aliviado y también preocupado. ¿Podría esto continuar fluyendo sin límites? ¿Y cómo responderían aquellos que permanecían en la sombra, quienes aún luchaban con su voz interna, mientras la plaza se transformaba en un crisol de emociones? Una figura en el borde del escenario se destacó. Era una mujer de pie, con expresión seria, sus ojos penetrantes buscando algo en el ambiente. ¿Era posible que su presencia significara un desafío para esta nueva armonía? Con el aliento colectivo contenido, sus labios comenzaron a formarse en palabras que amenazaban con cambiar el curso de la tarde. ¿Sería esa la contestación que todos temían, o simplemente el principio de otro relato que necesitaba ser contado? La mujer miró a la multitud y con firmeza dijo: esto es hermoso, pero no podemos olvidarnos de la raíz de nuestros problemas. ¿De qué sirve todo esto si no somos capaces de transformar nuestras realidades? Su voz resonó con la fuerza de una tormenta, y de inmediato, un silencio pesado se extendió por la plaza. Todos miraban con mezcla de expectación y desconcierto. Don Javier sintió un escalofrío. Aquella declaración podría romper la magia que habían creado en un instante. Pero en lugar de eso, algo profundo se activó en el corazón de la multitud. La mujer continuó: no basta con contar historias si no tenemos un plan para que nuestras voces sean escuchadas más allá de este lugar. Si queremos un futuro, necesitamos acciones concretas. Eso es, gritó Ricardo desde el fondo, con un fuerte resplandor de desafío. Son historias que tienen que resonar en cada rincón de nuestro pueblo, pero también en los corazones de aquellos que controlan nuestras oportunidades. Los murmullos de acuerdo comenzaron a circular, y ante ese nuevo giro, don Javier supo que habían llegado a un punto crucial. Se encontró frente a la comunidad, el peso de una visión compartida en su pecho. Estamos no solo narrando nuestras historias, sino formando un movimiento. Necesitamos construir un plan que integre nuestras culturas y abrace nuestras tradiciones, dijo con fervor, encendiendo la chispa de determinación en los rostros de todos. Surgió un diálogo, inesperado pero necesario. Las historias se entrelazaban con acciones, y la plaza comenzó a cobrar vida nuevamente. Los niños compartían su amor por la lengua mientras los adultos se llenaban de ideas que buscaban concretar el propósito. Juntos trazaron un camino hacia la Feria de Idiomas, un lugar donde cada cultura, cada voz, sería celebrada, pero también, donde se discutiera cómo sus relatos pudieran abrir puertas al mundo. Las ideas comenzaron a fluir como un manantial: cursos semanales de idiomas, talleres de arte, y la posibilidad de conectar con otras comunidades. Podríamos traer hablantes nativos a trabajar con nosotros, propuso una madre, y el resto asintió fuertemente. Todos sentían que este era el momento, el círculo se había cerrado. Ya no eran solo historias del pasado, sino semillas del futuro. Con el tiempo, la plaza resplandecía de un brillo diferente. Las miradas desafiantes de Ricardo y la mujer se suavizaban, y un entendimiento profundo comenzaba a entrelazarlos a todos. Habían enfrentado el miedo de ser vulnerables, y con cada historia, más comprometidos estaban con su causa. Los relatos ya no eran solo un eco, sino un canto resonante de identidad. Mientras la ceremonia de la feria se acercaba, don Javier miró a su alrededor. Sentía su corazón lleno de orgullo y esperanza. Hoy hemos construido más que un proyecto, hemos construido la base de nuestro futuro, exclamó. La respuesta fue un aplauso profundo que se prolongó en el aire como una promesa. Al llegar el día de la feria, el pueblo brillaba. La música sonaba vibrante, los colores danzaban en el aire, y las sonrisas evidenciaban el cambio que habían abrazado. La comunidad se movía al unísono, como si todas las historias contadas cobraran vida. Cuando el joven del micrófono de juguete tomó la palabra una vez más, todos los corazones se llenaron de emoción. Este es nuestro hogar, y aquí estamos juntos. Las historias de nuestras abuelas, nuestros sueños y la fortaleza de nuestra gente son el legado que construimos.
Este es solo el inicio de todo lo que podemos alcanzar si levantamos nuestras voces en unidad. Don Javier sintió lágrimas de alegría en sus ojos. La plaza, repleta de su pueblo, irradiaba amor y una visión compartida. Habían transformado no solo un sueño, sino su forma de ver el mundo. La comunidad de San Miguelito había aprendido a unir sus raíces con visiones de un mañana lleno de posibilidades y finalmente, desde el fondo, un grito de Ricardo resonó: vamos a contar más historias, pero también a construir un futuro juntos. Las palabras se fundieron en un eco de unidad que representaban todo lo que habían logrado. Don Javier sonrió, sintiendo que esta vez, no había duda alguna. Habían encontrado su camino. Y con el aliento colectivo de su comunidad, sabían que el futuro era suyo. La victoria no era solo en el triunfo del proyecto, sino en la conexión y el amor que habían cultivado juntos. Ahora, querido lector, es el momento de unirte a esta historia. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que contamos con tanto corazón. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a descubrir estas transformaciones. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final inspirador. Y no esperes ni un segundo más. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el poder de nuestra comunidad. Actúa,